al segundo día del tercer Congreso Internacional de Ética Profesional en Ingeniería, Prospectiva de la Ética Profesional, un aporte desde la ingeniería. Saludamos a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo, a todos los representantes del Gobierno Nacional, de los gremios, las asociaciones, por supuesto, también de la academia y todos los funcionarios de los diferentes consejos profesionales de ingeniería que nos acompañan de manera virtual y de manera presencial en el auditorio. En la mañana de hoy vamos a iniciar con un conversatorio en el que se destacará el papel que cumplen las instituciones de educación superior, técnicas y tecnológicas en la formación de los estudiantes que le aportan también a la ingeniería del país. Aquí vamos a analizar el papel también de los consejos profesionales de ingeniería y el actuar ético, así como analizar desde la formación académica cómo se genera esta cultura de lo ético. En la mañana de hoy nos acompaña en la mesa principal, nos va a estar acompañando durante este conversatorio la doctora Amanda Rocío Molina Garzón, es asesora de la Dirección de Formación Profesional de la Dirección General del SENA, es politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en política pública y economía social de la misma universidad, con máster en gobierno de la Universidad Externado de Colombia. También máster en desarrollo internacional sostenible de la Universidad Brandeis en Estados Unidos. Con 25 años de trayectoria profesional, se ha desempeñado en distintos cargos en entidades como el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Salud de Bogotá, el Departamento Nacional de Planeación, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, siempre en las áreas relacionadas con el desarrollo de políticas y programas de impacto social. También nos estará acompañando en la mañana de hoy el ingeniero Alejandro Mejía Daguer, es decano de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Tecnológica COFENALCO de Cartagena, es ingeniero industrial, magíster en sistemas integrados de gestión, especialista en gerencia de la producción y la calidad, especialista en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno del sistema integrado de gestión y tiene experiencia en diferentes campos, tanto en el sector educativo, público, de salud y turístico. También nos estará acompañando el ingeniero David Martínez Consuegra, es el secretario ejecutivo y representante legal del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. Es ingeniero químico, doctor en administración, investigador y par evaluador, avalado por Colciencias. Se ha desempeñado en diferentes cargos tanto en el sector público como privado y ha sido autor de diferentes publicaciones relacionadas con la gerencia y la seguridad de los procesos. Este conversatorio será moderado por el ingeniero Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Es ingeniero de petróleos de la Universidad de América, con maestría en Ingeniería de Petróleos de la Universidad de Alberta, MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña, con un diplomado en Gobierno Corporativo de INALDE, 4 posgrados en 2 universidades de Estados Unidos y más de 30 años de experiencia en la práctica de exploración y producción en la industria de hidrocarburos. Se ha desempeñado en diferentes cargos como director ejecutivo, CEO, subdirector de operaciones, así como director de operaciones, y en su trayectoria fue el responsable de Petrolatina mediante la exploración, la perforación, el desarrollo, el recobro, el crecimiento y la maximización de la producción y las reservas de hidrocarburos de la compañía de manera segura y sostenible. Les damos entonces la bienvenida a este conversatorio para que nos cuenten y le cuenten por favor a todo el público que tenemos en la mañana de hoy cuál es ese papel que cumplen las instituciones técnicas y tecnológicas en el desarrollo ético de los futuros profesionales. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. En nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET, damos un especial agradecimiento a COVNIA y a su director, el doctor Rubén Darío Ochoa, a todos los consejos profesionales y a los entes del gobierno nacional que están participando en este esfuerzo para promover el ejercicio ético de la profesión, particularmente en la ingeniería y desde nuestro gremio, particularmente la ingeniería de petróleos. La importancia de ética en los diversos sectores y profesiones es algo de vital importancia hoy en día, y la ingeniería no es la excepción. Es algo que nos preocupa, es algo que debemos de tener en nuestra esencia para ejercer una profesión que impacta el mundo en forma sostenible.
Ayer escuchábamos a nuestros colegas alemanes cómo la ingeniería no solamente son nuestros cálculos, son lo que nuestros quehaceres normales como profesionales, sino el impacto social y el impacto sostenible que tenemos en el país y en todo el mundo. Desde ACIPET estamos muy concentrados en ejercer, digamos, nuestra labor con el gremio, pero bajo 5 pilares estratégicos. Y el primer pilar estratégico es básicamente la integridad, que va ligada a la ética y los valores. El segundo, la sostenibilidad. Tercero, la excelencia. Cuarto, innovación y tecnología. Y quinto, la comunicación asertiva. Algo que a los ingenieros nos ha tocado hacer desde hace un tiempo acá, porque si no lo hacemos nosotros, esa comunicación llega con otras cosas que no son realmente ciertas en todas las industrias, como hemos visto particularmente en la industria de hidrocarburos. En la parte sostenible, es fundamentalmente importante resaltar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los 17 principios, y básicamente todo lo que se ha hecho a nivel de derechos humanos desde ese mismo esfuerzo. Asimismo, resaltar los 3 pilares de sostenibilidad, la parte humana, la parte ambiental y la parte económica. Cada uno de esos 3 pilares deben estar en equilibrio y es algo fundamentalmente importante para los ingenieros tener muy en cuenta esto cuando ejecutamos en forma ética nuestra profesión. Quiero darles un ejemplo de cómo viene la aplicación ética a la práctica de nuestras profesiones. Porque cuando hablamos de ética tenemos muchas definiciones y muy seguramente nos estamos yendo por el lado de la parte de corrupción, con lo cual tenemos muchos problemas en nuestro país y en muchos países del mundo. Pero en la aplicación práctica de ética es dónde están esos principios cuando estamos ejerciendo nuestra profesión de ingenieros. Hace unos 11 años había un ingeniero de petróleos en una plataforma. ¿Sí? Ese ingeniero de petróleos estaban perforando un pozo. Estaban perforando el pozo y tuvo una subida de presión que le estaba indicando que algo andaba mal en el yacimiento y en el pozo. Cuando verificó los tanques de retorno de perforación, donde sale el lodo, ¿sí? Habían burbujas. Entonces teníamos 2 indicadores. Teníamos una presión alta y teníamos unas burbujas, que es algo que ya nos empieza a preocupar. El ingeniero estaba muy preocupado por la operación, por sacar adelante esta operación. Estaban atrasados 30 días, muchísimos millones de dólares en costos excesivos de la operación. Tenía mucha presión a nivel organizacional. ¿Qué decisión tomó el ingeniero? Continuar con la operación. Justo cuando tenía 2 indicadores muy grandes de que esa operación se debía haber detenido en ese momento. Entonces, eso es donde cuando estamos ejecutando nuestra operación, estos principios éticos nos llaman la atención, a parar, a detener, a pensar, a ver cómo hacemos las cosas mejores para no impactar el medio ambiente, para no impactar los seres humanos y no impactar la parte económica. ¿Cuál fue la consecuencia de haber continuado esta operación? Golfo de México 2010, ¿sí? 11 personas muertas, se incendió todo el taladro offshore, un impacto ambiental que todavía se están viendo las consecuencias, algo muy grave para la industria, algo muy grave para la compañía. La compañía casi básicamente se pierde en este ejercicio tratando de mitigar todo el daño que se había hecho. Entonces vemos que esta es una aplicación muy práctica de la ética en lo que estamos haciendo. No solamente ese es el deber ser y todos los principios, sino cuando estamos ejerciendo la ingeniería, tenemos que tener ese principio en la cabeza y en el corazón, porque es algo de compromiso, compromiso con la ética, compromiso con los valores. Y es algo que quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque es algo fundamentalmente importante para que articulemos las instituciones técnicas, las universidades, ¿sí? Para que estén muy pendientes de los asuntos de ética profesional, para forjar profesionales éticos, ¿sí? Que básicamente tengan muy claro cuáles son los retos de nuestro país y nuestro mundo, porque en eso ya estamos en una economía global totalmente, que no solamente lo que hacemos a nivel nacional es solamente para Colombia, sino que impacta el mundo en todo lo que hacemos. Por eso son los principios de Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU y de ahí la importancia. Entonces, esos son retos muy importantes. Son retos que nos hablan de articular, ¿sí? Un sistema de preparación en ética y valores para nuestros profesionales
para que puedan, digamos, ejercer en forma ética y con valores, ¿sí?, su ingeniería. Por eso es de vital importancia los invitados que tenemos acá, de varios centros educativos y de un consejo profesional, porque eso es nuestro deber como ingenieros y como seres humanos que cuidamos del mundo y cuidamos de Colombia para el bienestar colectivo. Entonces, lo que queremos hacer en este momento, en este conversatorio, es, pues al inicio quisiera que se presentaran un poco más. Ya me presentaron acá al inicio de la conversación, se presentaban, hablaban un poco y vamos a iniciar con unas preguntas. Pueden traer ejemplos, vamos a tratarlo de hacerlo muy relajado, muy formal para que fluya la comunicación entre nosotros, pero básicamente esta introducción era para poner, digamos, una aplicación práctica de lo que es la ingeniería y de qué es la ética y los valores, para que no nos vayamos siempre por la parte convencional de ética y valores. Pienso en el ejemplo de corrupción, sino, digamos, qué otra parte de ética, valores, sostenibilidad, parte de integridad, excelencia en nuestra operación, aplicación de la tecnología, qué otras cosas contribuyen a esa ética y valores y a la excelencia de nosotros como ingenieros. Entonces, habiendo dicho eso, pues voy a abrir el conversatorio para que nos presentemos cada uno y luego empiezo con las preguntas. Las preguntas son un set de preguntas muy sencillas. Más o menos se dan 5 minutos a cada uno de los integrantes del conversatorio para que vayamos, digamos, elaborando el tema. De pronto les hago una pregunta adicional. De pronto, si hay un ejemplo práctico que ustedes pueden traer sobre la mesa, sería maravilloso. Entonces, ahí vamos elaborando el tema a medida que vayamos conversando. Entonces, iniciemos, por favor, con la doctora Amanda Molina, asesora de Dirección Nacional del SENA, para que nos dé una introducción breve de qué está haciendo ahora, y así mismo vamos moviéndonos con Alejandro en Cartagena. Creo que estás en Cartagena, Alejandro, y con David, que está al lado mío acá de CPIQ. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Es un gusto para mí estar aquí, reunida con ustedes. Yo represento a la Dirección Nacional del SENA y allí me desempeño en la Dirección de Formación Profesional desde hace 8 años. Desde esta instancia, pues mi labor está relacionada con todo el proceso transversal de la formación profesional, desde la concepción de los programas de formación hasta el despliegue de los cursos ya en terreno. Como ustedes saben, el SENA es una entidad que hace presencia a nivel nacional. Tenemos 117 centros de formación y llegamos prácticamente a todos los rincones del país con nuestras sedes y subsedes. La Dirección General, entonces, es la instancia que se encarga de orientar y hacer seguimiento a la operación de estas oficinas en terreno. Muchas gracias, muy amable. Vámonos, por favor, entonces, con Alejandro Mejía, decano de la Fundación Universitaria Pompenaco en Cartagena. Adelante, Alejandro. Muy buenos días para todos los asistentes. Es un placer la invitación que me ha hecho el CODNIA a este Congreso de Ética. Un cordial saludo a toda la mesa principal y a los panelistas, a los colegas que hoy me acompañan. Muy bien, como lo han mencionado, me llamo Alejandro Mejía Daher, soy actualmente el decano de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Cartagena de Indias. Somos una institución de educación superior que tiene programas de nivel tecnológico, profesional universitario y tenemos posgrados, especializaciones y maestrías. Tenemos una población de más de 6.000 estudiantes y en los diferentes niveles, y tenemos una apuesta muy significativa en la ciudad, ya dado que alrededor del 75% de nuestra población son jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Ahí es que se concentra nuestro nicho de mercado. Así que gracias a ustedes por esta invitación y vamos a disfrutar de esta conversación. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, muy amable por su intervención. Pasamos, por favor, entonces con el doctor David Martínez, director ejecutivo de CPIQ. Adelante, David, por favor. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Primero que todo, saludar a los compañeros del panel. Muy honrado de poder compartir con ustedes esta oportunidad. También a los organizadores
este importante Congreso de Ética, que son todos los consejos, y un saludo especial al doctor Rubén Darío Ochoa, que es el coordinador de la mesa de todos los consejos de ingeniería juntos, a mis compañeros de los consejos, a los señores consejeros, el presidente del CEPICU que está aquí presente, todas las personas que están aquí y que han hecho un grandísimo esfuerzo, desde ACOFI también que acompaña al Congreso. De nuestra parte, pues mi nombre es David Martínez Consuegra, soy el representante legal del Consejo Profesional de Ingeniería Química, soy ingeniero químico de la Universidad del Atlántico. Estamos participando en esta importante sesión del Congreso porque, como lo mencionaba el doctor, es importantísimo que en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 17, logremos generar alianzas para conseguir objetivos. Nosotros, si somos capaces de darle a la ética un sentido concreto, la ética desde que fue inventada ha sido la racionalidad de lo práctico, es meterle la razón a la vida práctica. Y si nosotros logramos efectivamente darle manos para que ejecutar cosas y la aterrizamos, por ejemplo, al desarrollo de objetivos, a la ejecución de objetivos de desarrollo sostenible, logramos, por ejemplo, en ese marco generar alianzas, vamos a lograr hacer muchísimas más cosas de lo que podríamos hacer solos cada uno por aparte. Y entonces creo que es muy importante que logremos estar juntos, por ejemplo, las asociaciones, los gremios, los consejos, las instituciones técnicas y tecnológicas, las universidades, de manera que podamos encontrar un horizonte común en el que podamos unir las fuerzas y llegar allá. En ese sentido estamos aquí. El CPICU, como la mayoría de los asistentes seguramente lo sabe, pero no sobra recordar, se dedica a la promoción del ejercicio ético de la profesión de la ingeniería química en Colombia y a la inspección, control y vigilancia de la ingeniería química en Colombia. Y allí es un punto muy importante para que tengamos en cuenta, la ingeniería química en Colombia va mucho más allá que la carrera de ingeniería química. Es toda la ejecución que lleva el ejercicio de esta profesión tan importante para el país y esperamos hoy poder contribuir en algo a que se desarrolle. Muchísimas gracias, doctor Martínez, muy amable. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Una de las cosas que yo he querido hacer en este conversatorio es darle un toque práctico a la ética. La ética es el deber ser de las cosas. La ética son cómo actuamos correctamente basados en principios, ¿sí? Y ese actuar correctamente aplica a todo el espectro de lo que hacemos como profesionales y como seres humanos. Hay una preocupación, digamos, en nuestro gremio, particularmente la ingeniería de petróleos, porque en este momento de 12.000 ingenieros de petróleos que tenemos en Colombia, hay alrededor del 50% desempleados. Y de los jóvenes de 0 a 5 años, ¿sí?, hay un 70% de ingenieros de petróleos desempleados. Entonces, con base en esa ética, en esos principios, ¿sí?, nuestra preocupación es tratar de solucionar ese problema a como dé lugar. Y unidos con CPIP, con el doctor Alberto Valencia, unidos con las operadoras, con el gobierno, tratar de buscar una solución a este grave problema. Entonces, esa es una aplicación práctica de cuáles, digamos, cuando las cosas en ingeniería no van bien. El deber ser de las cosas hay que observarlo bien y ver cómo lo podemos ejecutar en forma correcta para impactar de forma sostenible a nuestro gremio, ¿sí?, a nuestra academia, nuestros grupos de interés, al gobierno nacional y a nuestra querida Colombia. Entonces, esa es una breve introducción para ponerle un poco de practicidad a las preguntas que les voy a hacer y para que piensen de pronto unas respuestas no tan académicas, sino que, digamos, le puedan bajar a la parte práctica de lo que estamos haciendo, pensando en el deber ser de las cosas, pensando en los principios y en los 3 pilares de sostenibilidad que hablábamos al principio, el humano, el ambiental y el económico. Entonces, la primera pregunta, y vamos a empezar por las damas, doctora Molina, es, y esta pregunta se la voy a hacer a los 3 y cada uno la articula como quiera responderla, un ejemplo práctico, algo como había dicho yo antes. Entonces, básicamente es cómo articular el trabajo
de las universidades técnicas y tecnológicas frente a los asuntos de ética profesional? Esa es la primera pregunta. Muy bien. Bien, entonces Perfecto. Bueno, empezamos con la doctora gracias. Molina y queremos escucharla. Muchas gracias. Bueno, frente a esta pregunta, lo primero es señalar que el SENA ofrece formación gratuita a millones de colombianos en el país y siempre desde una perspectiva de integralidad, ¿sí? Nuestra formación es integral de principio a fin. ¿Significa esto que la formación se orienta hacia el aprendizaje técnico, pero especialmente a la formación del individuo de manera integral? Y en este sentido, para nosotros en el SENA, la ética atraviesa todo el proceso, desde la concepción misma de los programas hasta el diseño curricular, las orientaciones metodológicas y pedagógicas de nuestros instructores y en general el despliegue de los programas de formación. En el SENA formamos, es algo que siempre reiteramos en todos los espacios, y es que formamos en el saber hacer y en el ser. ¿Sí? Se espera que nuestros egresados tengan la expertise técnica, pero que también tengan el criterio para aportar al desarrollo social y económico del país. Y cuando hablo del criterio, significa los valores y principios que guían una actuación justa y respetuosa de la dignidad humana y del medio ambiente. Esto en lo conceptual, quisiera, dentro del universo de aspectos que mencionan la reflexión ética en el SENA, destacar dos. Uno, tenemos un código de ética. Este código de ética fue adoptado en el año 2017 y permea toda la actuación, no solamente del proceso de formación mismo, sino de la parte administrativa que está detrás de esta puesta en escena. Este código de ética, pues, evidentemente lo que hace es fijar los parámetros de la actuación en todos los aspectos del proceso o del quehacer de la entidad. Los valores que consideramos centrales en este código de ética están relacionados con el respeto por la diferencia. Eso para nosotros igualmente es de particular importancia. De hecho, tenemos una política de atención con enfoque pluralista y diferencial. Adicionalmente, el trabajo en equipo, la resolución pacífica de conflictos, la justicia, la equidad y la transparencia son nuestros valores primarios. Pero adicional a esto, yo quisiera resaltar que en todos nuestros programas de formación de nivel técnico y tecnólogo, tenemos una competencia que se denomina en nuestros programas interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Este es un set formativo de 48 horas que está integrado a todos nuestros programas de formación y que es de obligatoria asistencia para nuestros aprendices. Y en con la inclusión de esta competencia en los diseños curriculares, lo que queremos es promover la reflexión ética en torno a la actuación profesional. Siempre desde una perspectiva de responsabilidad social y ambiental, orientada al avance económico de las economías, pero sobre todo a la construcción de paz en el país. De manera pues que lo que buscamos es que nuestros egresados sean íntegros e integrales en toda la extensión de la palabra, es decir, que tengan un conocimiento técnico, pero también un criterio para poder ejercer su profesión siempre pensando en el bien común. Y creo que desde esa perspectiva coincidimos plenamente con las instituciones de educación superior en su conjunto, siendo que el objeto es trabajar por avanzar en la formación de los jóvenes, pero sobre todo desde una perspectiva ética que contribuya al avance social y económico del país. Molina, muchísimas gracias. Es algo fundamental que, como hablaba la doctora Molina, es la creación de nuevas habilidades para los profesionales que van a salir. Y eso es una preocupación nuestra. Creo que estamos viviendo en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de volatilidad, lleno de cosas que cambian constantemente. Y básicamente, bajo los principios de la ética, nos hace pensar mucho de
si los pensum que en este momento tenemos en las universidades, ¿sí?, y en los centros tecnológicos son suficientes para formar nuestros ingenieros, bajo las circunstancias actuales de Colombia y del mundo. Y esa es una preocupación que estamos todos teniendo y me parece muy válido lo que hablaba la doctora Molina de crear herramientas diferentes a las que están en los procesos tradicionales para forjar esos profesionales para el entorno actual que estamos viviendo como país y como mundo, que como dije anteriormente, ya no es un entorno local solamente, ya estamos conectados con el mundo en todo lo que hacemos. Entonces, es fundamentalmente importante lo que hablaba la doctora Molina, y quiero también ahora, voy a ir cambiando el orden para hacerlo un poco más dinámico, no tener el mismo orden siempre. Entonces, vamos ahora con el ingeniero Martínez de CPIQ sobre la misma pregunta: ¿cómo articular el trabajo de las instituciones tecnológicas, universitarias y técnicas, ¿sí?, frente a los asuntos de ética? Muchas gracias, doctor. Bueno, quisiera hacer un poco de énfasis en la importancia de la pregunta, porque ya lo decimos un poco, creo que los cuatro en sintonía. Necesitamos trabajar para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, para lograrlos, para ir en ese camino, porque decía un profesor mío, no se me olvida nunca, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, ya tenemos fijados unos objetivos a nivel global, y trabajar en pro de ellos nos va a hacer ser más eficientes, ahorrar energía y conseguir muchas más cosas de lo que haríamos si trabajáramos, si no supiéramos a dónde íbamos. Entonces, en ese punto, esta pregunta es importantísima porque justo nos cuestiona sobre cómo articular los esfuerzos, ¿sí?, de las instituciones técnicas, de las instituciones tecnológicas, de los consejos profesionales, de las asociaciones gremiales, de todo lo que tiene que ver con las profesiones en Colombia, para que el desarrollo ético sea mejor. Y aunque esto tiene muchas aristas, vamos a centrarnos un poco, ya que estamos hablando de las instituciones educativas, en los currículos. Tuvimos la oportunidad hace poco de tener una reunión con los 19 programas de ingeniería química de Colombia, y dentro de esos puntos de esa reunión de la REDIC, que dirige el ingeniero Jeffrey León, estuvo el tema de la ética en los currículos. Y en el estudio previo que nos llevó allí nos dimos cuenta que la ética en ingeniería química, y creo que podríamos pensar que en general en los currículos en Colombia de ingeniería, se toma, digamos, en la rama complementaria, ¿sí? Y allí analizábamos y discutíamos si la ética realmente es algo complementario en el desarrollo profesional de nuestros ingenieros, de los técnicos, tecnólogos profesionales, o realmente forma parte del núcleo de desarrollo profesional. Y hablando de ejemplos, yo me pregunto, y también lo compartíamos con estudiantes en el marco de las reuniones, si un recién egresado sale sale y está buscando trabajo y va a una entrevista, por ejemplo, ahora el tema laboral que es tan importante, y en estas entrevistas que ya están tan bien desarrolladas, se denota que técnicamente es competente, pero que éticamente no es una persona de un talante definido. Y para ir a un ejemplo práctico de muchos que se podría, por ejemplo, se denota que no es una persona responsable de sus comunicaciones. Y se sospecha que entonces, por ejemplo, no es capaz de sostener realmente un acuerdo de confidencialidad. Hoy que lo más importante en una empresa es la información. ¿Tendrá alguna posibilidad de desarrollarse profesionalmente? ¿Le darían el puesto? Yo le preguntamos incluso a los estudiantes, si fuese usted el que tiene que elegir, ¿lo escogería? ¿Lo escogería para darle un puesto? ¿Lo escogería para otorgarle una beca? ¿Para una maestría o un doctorado? La respuesta es unánime. Nadie lo escogería. Entonces, tal vez estamos teniendo un enfoque equivocado a pensar, porque claro, nosotros todos los que estamos aquí, los que estamos
presencial y virtualmente, tenemos una vocación técnica, si no hubiésemos escogido otra carrera. Y entonces podemos pensar que estas cosas son complementarias, pero uno también se equivoca. Y ese enfoque parece ser una primera equivocación muy fuerte, ¿sí? La ética es fundamental para que el egresado pueda desarrollarse profesionalmente y así debe ser reconocido y expresado desde los currículos. No cambiándole el nombre, pasémoslo de la rama complementaria a la rama de desarrollo profesional, porque eso solo no soluciona nada. Pero sí ayuda a cambiar el paradigma desde el principio, desde los que formamos como profesores universitarios, como los que reciben, ¿sí? Desde el principio de la formación, saber la importancia que esto tiene con ejemplos reales, con cómo me va a afectar a mí laboralmente mi desarrollo profesional si no desarrollo un talante ético desde el principio. Es muy importante y debe ser compartido ese cambio de paradigma en las universidades y en las instituciones técnicas y tecnológicas. Ya nos decía la doctora que en el SENA se tiene un fuerte componente y esto es un ejemplo importante a seguir. E incluso, sin conocer a profundidad, profundizarlo y remarcarlo, porque determina las posibilidades de desarrollo profesional de una persona cuando egresa. Y tal vez eso tenga que ver con el éxito que tienen laboralmente los egresados del SENA, por ejemplo. Y finalmente, pues me llamaba mucho la atención lo que el ingeniero nos comentaba ahorita, 75% y yo creo que se puede extrapolar a las instituciones, debe ser muy cercano en general, 75% de sus estudiantes de las instituciones técnicas y tecnológicas son de estratos 1, 2, 3. El impacto que tiene la formación ética en la sociedad colombiana, en estas instituciones, va a marcar para dónde va el país. Va a marcar para dónde va el país, porque estamos hablando, por supuesto, no tengo el dato exacto, pero es un grandísimo margen de la población colombiana y seguramente que tiene que ver con las preguntas que después nos hará el doctor, pero el impacto de la formación ética, por supuesto también de la formación técnica que dan las instituciones, porque es imposible que un técnico, tecnólogo o profesional ingresar a una institución, es imposible que se desarrolle éticamente en su profesión si no es técnicamente bueno. No hay ninguna posibilidad. Yo no tengo idea vamos a poner un ejemplo que tenga que ver con nosotros, de saber mover unos instrumentos, leer unos instrumentos, identificar correctamente unas válvulas. No existe ninguna posibilidad de que desarrolle éticamente mi profesión, ¿cierto? Entonces, esa combinación en el punto real de la importancia ética es fundamental para que nosotros desarrollemos el país. Muchas gracias, doctor Martínez. Muy importante. Y eso es algo para recordarle a los estudiantes de todas las ingenierías y de todas las profesiones, ¿sí? Sin ética, sin valores, no importa cuántos títulos tengan, no importa qué tantos reconocimientos tengan a nivel empresarial, a nivel nacional, a nivel internacional. Sin ética y valores todo se viene abajo, todo es cero. Todo lo que han hecho en su vida se viene multiplicado por cero. Porque no, si no hay ética y valores, todo se viene abajo. Nosotros como consejos profesionales y como gremios, particularmente el mío de la ingeniería de petróleo, tenemos esa labor tan importante de demostrar ante el mundo, ¿sí?, que somos éticos, tenemos valores y somos transparentes. ¿Por qué? Que los consejos profesionales y los gremios somos entes integradores, integradores de los profesionales, integradores de los gremios, integradores del gobierno nacional, integradores de la parte empresarial, integradores de los grupos de interés. Entonces, para poder integrar, tenemos que demostrar que somos éticos, transparentes e íntegros con los valores, como decía el doctor Martínez. Muchas gracias. Vámonos, por favor, entonces, con el doctor Alejandro Mejía.
en Cartagena? Sobre la misma pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, a esta pregunta yo diría que además de articular las instituciones técnicas, tecnológicas con las universidades, también colocaría un punto con las empresas. Porque desde la educación, para poder generar una formación de impacto que genere una transformación que permita dinamizar la sociedad, se hace necesario tener un acercamiento con la empresa. ¿Y por qué parto de ahí de la respuesta? Voy a hablar de 3 puntos que desde nuestra experiencia considero relevantes para esa articulación. Lo primero sería una estrategia que nosotros implementamos en el Tecnológico Confenalco, el proyecto de aula. Lo segundo sería todo el escenario de una apuesta de formación integral que nosotros tenemos desde los currículos. Y lo tercero sería la posibilidad de plantear una propuesta para todas las instituciones que revisemos la posibilidad de un observatorio de formación integral. La primera, en cuanto a al proyecto de aula. El proyecto de aula para nosotros es una estrategia pedagógica que permite la articulación de las funciones sustantivas base, pilares, como son la docencia, la investigación y la proyección social. Esto nos permite que nuestros estudiantes vayan a los contextos, a las empresas, a las comunidades e identifiquen problemas reales. Que luego, con un trabajo interdisciplinario, se les puede plantear alternativas de solución o se puedan dar soluciones a determinados problemas, siempre con la orientación de los profesores. ¿Por qué parto de ella? Porque esta apuesta, ¿sí?, de proyecto de aula nos permite a nosotros el desarrollo de las competencias, el saber, saber hacer y el ser, pero en un contexto real. El tener la aproximación de un estudiante a las necesidades de su comunidad o a la necesidad que tiene una organización, él ahí va a comenzar a evaluar su carácter y sus principios éticos. Dada la naturaleza de nuestros programas tecnológicos, que es por donde inician la mayoría de nuestros estudiantes, ¿sí?, para luego seguir su ciclo de formación, sea a través de ciclos propedéuticos o por procesos de articulación hacia las carreras de ingeniería, esto nos permite que el estudiante comience a evaluar, ¿sí? Allí nosotros como docentes tenemos la posibilidad de evaluar, ¿sí?, valores en los estudiantes, ¿sí?, en el desarrollo de esos trabajos, como la responsabilidad, como la honestidad en la recolección de la información, en la presentación de los datos, la confidencialidad que se les enseña a manejar, porque como ingenieros, como tecnólogos, tenemos una gran responsabilidad en saber salvaguardar la información y también eso hace parte de la ética. Entonces, esa apuesta nos permite ese acercamiento real, ¿sí?, y el estudiante va y conoce esa problemática y puede trabajarla. Entonces, no estamos solamente desde el aspecto académico trabajándole, sino que lo acercamos a esos problemas que hay y él viva. Y de ahí lo vamos orientando, lo vamos guiando con los profesores que tienen en su respectivo semestre. Entonces, para mí, lo primero es que gracias a ese proyecto aula podemos comenzar a trabajar en la formación de la ética en nuestros estudiantes. El segundo apuesta que nosotros tenemos como institución es la formación integral. Y eso lo trabajamos desde una gestión curricular. Es decir, tenemos en los planes de estudio a nivel institucional unas cátedras que nos permiten ir fortaleciendo las competencias ciudadanas en nuestros estudiantes y el quehacer de su profesión. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, en los primeros semestres vamos a encontrar proyecto de vida. ¿Por qué proyecto de vida? Porque en el contexto de las personas que nos están acompañando en este magno evento, nuestra institución, estamos ubicados en Cartagena. Ustedes saben los índices de pobreza que maneja la ciudad. Adicional, tenemos una población cautiva que es donde nosotros tenemos nuestra esencia y donde trabajamos, que son estratos 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos, ¿sí?, hace más de 35 años con una apuesta en la educación de la Caja de Compensación, FENALCO-ALCDI, con FENALCO. Entonces, todo era para atender a esas necesidades
de los trabajadores, de sus familias. Entonces tenemos esa responsabilidad, esa misión de trabajar. También desarrollamos no solamente que ellos desde proyecto de vida se puedan proyectar, ¿sí? Sino que de ahí comenzamos a trabajar en los reglamentos estudiantiles, conozcan sus deberes y sus derechos, pero también cuál es el marco de la ética que regula profesiones afines a la ingeniería, cuáles son los códigos de ética que desarrollamos como ingeniero. Tenemos programas también afines al área de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, los higienistas, hay un código de los higienistas de la Organización Panamericana. Entonces, también se hace aproximación a todos esos códigos desde el desarrollo de la carrera. Pero también tenemos asignaturas como ambiente y desarrollo, que es pertinente para este contexto, para los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, desde allí podemos abordar esa problemática global que hoy actualmente tiene la humanidad. También tenemos asignaturas propiamente de ética profesional y de competencias ciudadanas que se encuentran en los últimos semestres también, reforzando todo lo que les he mencionado a lo largo de la formación vienen trabajando nuestros estudiantes. Es una apuesta real que se puede evidenciar en los procesos de formación. Adicional, nosotros tenemos una apuesta de fortalecer también todo el escenario de competencias genéricas, ¿sí? Como la comunicación oral y escrita, como el razonamiento, pero para la toma de decisiones fundamentales en el ejercicio de la profesión de un tecnólogo o un ingeniero. Entonces, nosotros con esta gestión permitimos que el estudiante vaya viendo su compromiso, ¿sí? A través de la evaluación que les hacemos. Nosotros tenemos una evaluación de corte formativo, ¿sí? Donde además hay unos porcentajes de autoevaluación por parte del estudiante, donde él puede ejercer esa autocrítica y decir qué tanto ha avanzado en su proceso de formación. El docente lo evalúa, claro está, pero el estudiante también lo enfrentamos al que él sea honesto con respecto al avance en su proceso. Entonces, esos son, digamos, el segundo elemento que tenía, la apuesta de la formación integral en nuestra institución. Y pongo sobre la mesa, ¿sí? E invito a las demás instituciones a que pensemos en alguna propuesta como crear un observatorio de la formación integral. ¿En qué consistiría ese observatorio de la formación integral? En que vamos a unir esfuerzos, universidades, instituciones tecnológicas, donde podamos actualizar nuestro quehacer como institución, donde podamos desarrollar estudios de caso, podamos desarrollar investigaciones conjuntas que permitan analizar cuál es el rol de ese ingeniero, de ese tecnólogo en el desarrollo del país, tomando como referencia todos estos avances tecnológicos, la industria 4.0, los nuevos dilemas éticos en que se enfrentan los profesionales hoy en día, y nos va a permitir hacer esto que una gestión curricular, una actualización de nuestros currículos, y vamos incentivando todo el compromiso que debe tener un profesional con respecto a su quehacer ético y el desarrollo de la comunidad. Esos serían mis 3 aportes con respecto a esta pregunta. Muchas gracias, doctor Alejandro Mejía. Puntos muy importantes: la aplicación de la academia, ética, valores, sostenibilidad y su aplicación al entorno. Con esa aplicación al entorno viene la segunda pregunta, y es: en sus entidades técnicas, tecnológicas y universitarias, ¿qué función deben cumplir en la parte ético-social en sus egresados y su impacto en las ciudades de estos egresados? Entonces, ese impacto ya, digamos, lo que hablaba el ingeniero, el doctor Alejandro Mejía, ¿sí? La parte ciudadana, como entidades educativas, ¿sí? Impactamos a los estudiantes para que asimismo ellos puedan ejercer esas profesiones que sean de alto impacto para sus ciudades o sus entornos locales. Entonces vamos con la doctora, por favor, doctora Molina. Muy bien. Bueno, en el SENA consideramos que la formación profesional integral comprende el desarrollo de las capacidades técnicas, como lo dije al inicio. Entonces formamos en el saber técnico, en el saber hacer, en el uso de ese saber técnico y en el ser. Pero también consideramos que la formación tiene relación con la construcción de valores
y la reflexión sobre los mismos que moldean o que contribuyen a moldear la personalidad del individuo. En este sentido, podemos decir que la formación profesional integral tiene dos grandes componentes. Uno, el componente técnico, es decir, el proceso de adquirir esas competencias profesionales. Y el segundo, lo correspondiente a la formación ética, o a todos los elementos que contribuyen a una práctica responsable de la profesión. ¿Sí? Siempre pues bajo el entendido de lo que se espera es que este conjunto contribuya para el avance social, para mejorar la calidad humana y del conjunto social. En otras palabras, pensamos en el SENA, y yo personalmente lo creo así, que la formación ética va más allá de reglamentar la conducta del individuo o de poder transmitir una serie de principios o normas que deben ser conocidas por cualquier persona más en el ejercicio de su profesión. Pensamos que la reflexión ética debe ser el motor que impulsa ese quehacer profesional, siempre pensando que este conjunto, lo técnico y lo ético, debe contribuir a avanzar en el desarrollo y en el respeto siempre de la dignidad humana y del medio ambiente. Creo que así resumiría yo, digamos, el compromiso del SENA con esta dualidad, y respondo a su pregunta de esa manera. Con el entorno. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, continuando con la pregunta de la responsabilidad de las instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas sobre sus egresados en su función ética y valores y su impacto en las ciudades. ¿Qué nos puedes comentar, por favor, doctor David Martínez de CFIQ? Ingeniero Luis, empezaría diciendo que creo que debido al papel que juegan las instituciones técnicas y tecnológicas en la movilidad social del país, justo en este país donde quizá el principal problema que tengamos más allá de los que se vienen de la pobreza es la dificultad en la movilidad social. Creería, desde mi perspectiva, que esa es la principal función real de las instituciones técnicas y tecnológicas, ser los principales motores de la movilidad social en el país. Y esta movilidad social se enmarca dentro de tres de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos venido hablando. El primero de ellos, el fin de la pobreza. ¿Qué podemos hacer desde esta movilidad social y cómo estamos haciendo para acabar con la pobreza en el país? Para generar oportunidades de que con la pandemia se aumentó en 3 millones de personas, 3 millones y medio, entre esas dos cifras iba el último dato, la cantidad de personas en pobreza en el país. Entonces, el tamaño de esa función respecto a este objetivo es fundamental. Y en ese mismo marco de sinergia, conseguir el objetivo de buscar ciudades y comunidades sostenibles. Allí me parece que, insisto, es la principal función de las instituciones técnicas, tecnológicas, porque aunque por supuesto hay quien lo elige por vocación, este tipo de educación, es evidente por lo que han dicho nuestros panelistas, que es la opción real que tiene mucha gente para estudiar o para iniciar su estudio superior. Es decir, estamos hablando de los estratos más vulnerables en el país. Y entonces, esa importante función genera una grandísima responsabilidad, ¿cierto? Porque estas personas egresadas de nuestras instituciones técnicas y tecnológicas, que seguramente también nos están acompañando aquí, egresados estudiantes, se convierten de manera natural en líderes de las comunidades, en líderes positivos que van a enmarcar la posibilidad de que estas comunidades sean sostenibles en el tiempo, tanto en el factor humano,
económico y ambiental. Por tanto, esa función ético-social debe cumplirse con altos estándares de formación ética de los estudiantes y egresados de las instituciones técnicas y tecnológicas. Es el punto al que quería llegar. Y en este punto no deben estar trabajando solo las instituciones técnicas y tecnológicas, sino, por ejemplo, también los consejos. En el CEPICU tenemos una preocupación importante en torno de cómo colaboramos para que no solamente sea centrada la promoción del ejercicio ético de la ingeniería química en Colombia sobre el tema profesional, sino todo el ecosistema que está en torno a la ingeniería química. Entonces, para concluir en cuanto a esto, creo que esta función ético-social se circunscribe en la función de la movilidad social en Colombia para las instituciones técnicas y tecnológicas. Debe llevar al desarrollo de los objetivos sostenibles de fin de la pobreza y de construcción de ciudades y de comunidades sostenibles a partir de un fuerte componente ético en los estudiantes y egresados que pueda traducirse en liderazgos positivos en las comunidades. Ese, creemos, es el camino. De hecho, nos ponemos a la orden de las instituciones, de nuestros panelistas. Nos hablaba ahorita el ingeniero también sobre la importancia que tiene, por ejemplo, una ciudad como Cartagena, fortalecer estos componentes, porque justamente, y era lo que él nos hablaba, la posibilidad de movilidad social. Vamos a seguir con el ejemplo de Cartagena, una ciudad a la que amo mucho porque viví muy bien allá, que tiene tantos problemas para que las personas puedan tener esa movilidad y que está tan marcada esa línea divisoria, ¿verdad? Todos lo sabemos. Está allí en las instituciones técnicas y tecnológicas. No encontraría yo realmente que haya un motor más fuerte para conseguir ir saliendo de esa línea de pobreza que las instituciones técnicas y tecnológicas en nuestra ciudad. Muy bien. Muchas gracias, doctor Martínez. Bueno, pues hablando de varios puntos que hablaba el doctor Martínez, en línea con lo que hablaba del impacto de los profesionales de ingeniería en las comunidades, pues obviamente desde la industria de hidrocarburos hay un impacto que es fundamental y que en estos días conversábamos. En este momento hay en el país alrededor de 28 billones de pesos en regalías que no se han podido utilizar. ¿Por qué no se han podido utilizar? Porque nuestras comunidades no saben cómo formular los proyectos ante el gobierno nacional para la utilización correcta de estas regalías. Entonces ahí empezamos a unir todos los puntos. Los ingenieros somos forjados, ¿sí? Muchos en el manejo de proyectos. Eso es parte de nuestro ser. Manejar un proyecto de ingeniería química, un proyecto de ingeniería de petróleo, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ¿sí? Pues ahí entra una aplicación práctica de lo que aprendimos de cómo manejar un proyecto, cómo formularlo, cuál es el propósito, cómo dejar objetivos claros y cómo lograr esos proyectos. Entonces, una de las cosas que estamos pensando en hacer es ir a las comunidades con pedagogías regionales de formulación de proyectos. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que los ingenieros, uno, van a cumplir una función social porque van a enseñar a las comunidades cómo formular proyectos. Entonces, entramos a la aplicación directa de la ingeniería a la parte social. Dos, van a impactar esos entornos donde hay hidrocarburos y grupos de interés y van a poder utilizar unos recursos del gobierno para necesidades básicas de los municipios y gobernaciones. Entonces, esa es una aplicación muy práctica, digamos, de lo que es la ingeniería, de lo que es el manejo de proyectos, y va a haber muchas oportunidades también al aplicar eso, o sea, lo que aprendemos en la academia,
lo que aprendemos en nuestra experiencia de manejo de proyectos a la parte social. Ingeniero, y me llama mucho la atención lo que nos está diciendo, porque implica algo que lo hemos mencionado, digamos, transversalmente, pero apenas llega ahora a puntualmente a la conversación, y es la transformación de los territorios, en donde posiblemente la única, hay algunos, como sabemos, algunos no muchos en Colombia, la única posibilidad de institucionalidad o de educación superior que puedan tener estas comunidades en nuestros territorios alejados sean instituciones técnicas y tecnológicas. Ahí tenemos otra, por ejemplo, el SENA, ¿cierto? Cosas en las que quizá ninguna otra forma de institucionalidad estatal llega, el SENA llega. Y también instituciones técnicas y tecnológicas privadas, también seguramente que están allí, y es de las pocas oportunidades que tienen nuestros conciudadanos colombianos de poder desarrollarse en sus comunidades, en sus territorios. Y esto, unido, por ejemplo, me llamó la atención ahora la cifra de 28 billones de pesos que no se han podido desarrollar porque no hay los proyectos para hacerlo. Seguramente tenemos una posibilidad de articulación entre las instituciones técnicas y tecnológicas, las universidades, para poder utilizar los proyectos que desarrollen los territorios. Totalmente de acuerdo. La educación es una herramienta fundamental para construir un mundo sostenible. Y creo que ahí estamos abriendo una avenida de muchísimas sinergias y de muchísimo potencial para lo que queremos lograr nosotros como ingenieros, que es impactar en forma sostenible en nuestro entorno. Muy bien. Pero yo complementaría señalando que de allí la importancia de formar en los valores éticos y en la reflexión ética en general, porque el impacto en las comunidades que podemos alcanzar a través de esta iniciativa que usted plantea, pues también tiene que tener en cuenta esos elementos siempre muy presentes, no solamente en el quehacer de los profesionales que acompañarán a las comunidades o que acompañan en estos ejercicios de trabajo conjunto, sino especialmente de poder compartir y construir con las comunidades este diálogo en torno a la ética. Correcto, no, totalmente de acuerdo. La ética de valores es muy exigente. Y no solamente hay que hacerlo, sino que hay que parecer que lo somos. Y no debe quedar la menor duda. Entonces, eso va para todos los profesionales, para todas las instituciones educativas, universitarias, tecnológicas y técnicas, y para todos nosotros como líderes. Es totalmente cierto. Bueno, estamos dejando a nuestro interlocutor en Cartagena. Precisamente sí, doctor Luis, lo que acaban de mencionar, doctor David y usted, con respecto a esta apuesta, con respecto a esta pregunta, precisamente tenía yo al inicio la respuesta, que es cómo logramos eso, cómo gestionamos esa ética y que impacte realmente desde el ejercicio de nuestros egresados. Estaba la articulación de la institución con la empresa y con el Estado. Sí, eso es fundamental. Si no logramos eso, pues realmente está pasando lo que usted nos acaba de mencionar. Un ejemplo en este escenario. Nosotros cuando ingresan los estudiantes a la Facultad de Ingeniería, le hacemos unas semanas de inducción para que ellos puedan adaptarse a la vida universitaria. En el marco de la semana de inducción, se les presenta, se le hace una presentación de la facultad, pero se comienza a mostrar los posibles escenarios donde se pueden desarrollar. Entonces, si son los ingenieros civiles, entonces les mostramos todos los escenarios de problemáticas de falta de alcantarillado, sí, falta de carreteras sin pavimentar, deficiencia en un corredor que les permita a los campesinos sacar su producción y todo eso. Entonces los vamos acercando a esas problemáticas y decimos, si tú estás interesado en ayudar a tu comunidad, y ponemos unos gráficos, una infografía donde las personas se preguntan, ¿cómo puedo yo solucionar ese inconveniente que tiene mi comunidad? Entonces mostramos, las respuestas son los ingenieros civiles. Hay el vertimiento, ¿sí?, de hidrocarburos, una fuente acuífera. Tenemos los desechos en la ciénaga, ¿sí?, los residuos de construcciones, los escombros al borde de fuentes de agua. Entonces, son problemáticas que pueden abordar los ingenieros ambientales.
Y así vamos presentándoles para que ellos puedan conocer de entrada qué sale después de la puerta de la institución que encuentras. Pero si tú vienes a recibir una información, la idea es que tú puedas luego trabajar en pro de tu comunidad. Entonces, de allí va esa apuesta que nosotros tenemos de que realmente podemos generar una transformación en nuestros egresados si los acercamos a la comunidad, si los acercamos a los problemas de la empresa. ¿Sí? Y así hacemos con cada una de la ingeniería, es decir, les vamos mostrando realmente las realidades en las que ellos se pueden vivir. También esa línea con respecto al trabajo articulado, que lo mencioné en la primera, como eran los proyectos de aula, como eran los escenarios de práctica, es fundamental, ¿sí? Que nuestros estudiantes en su proceso de formación, así como el SENA, tiene las etapas productivas, nosotros abrimos la posibilidad también de que el joven, a través de unas prácticas que en nuestros escenarios son voluntarias, son optativas, puedan entrar y ver esa realidad, esa empresa, y comenzar a nosotros a través de un seguimiento, observar cómo es su desempeño. Y ahí va también desde la formación integral. No solamente si está dando respuesta a los problemas que se le va presentando en la organización, a lo que su jefe inmediato le requiere, sino también cómo es su comportamiento frente a las problemáticas que se le van presentando. ¿Tiene resiliencia? Se sabe, es decir, mantener la calma, cómo comportarse, cómo puede analizar la problemática desde diferentes aristas. Entonces, ahí la apuntamos. Otro escenario que nosotros tenemos son los estudios de pertinencia. Nosotros con nuestros egresados, ellos una vez finalizan, no, se fueron y no más, no. Nuestra institución tiene un compromiso y es hacer unos estudios de pertinencia. Hacemos una encuesta cuando ellos salen para tener todos los datos actualizados y en qué nivel están, dónde están trabajando, su nivel socioeconómico, etc. Y pasado 1 año, 2 años, a ese grupo otra vez lo investigamos, otra vez nos acercamos a ellos y vamos viendo primero en ese estudio de pertinencia cómo su formación ha contribuido al desempeño laboral. Realmente todo lo que nosotros le brindamos en sus carreras le ha servido, o si no, ¿qué necesitamos fortalecer? ¿Qué necesitamos mejorar? Tanto de competencias blandas, pero realmente como del ejercicio de su profesión. Y en esa encuesta también logramos entrevistar a los responsables de las organizaciones para ver cómo es el estudiante de una manera integral. Entonces, los estudios de pertinencia en nuestro contexto nos permiten estar en ese acercamiento. Se convierte en un seguimiento a nuestros estudiantes, un seguimiento que lo hacemos de manera periódica y que al traerlo a nuestros comités curriculares, a nuestros programas, nos permite ir actualizando los currículos y viendo también el ejercicio de la profesión. Y en tercer punto están unos seminarios de actualización con nuestros egresados. Cuando el joven va a egresar, así como lo hicimos, les mencioné en la pregunta anterior, al inicio de la carrera, con proyecto de vida donde se muestra el código, el reglamento y todo, ya cuando también van a egresar a nivel tecnólogo o a nivel profesional universitario de la ingeniería, hacemos unos encuentros. Me permito aquí mencionar que desde el CODNIA Cartagena, ¿sí? Los invitamos y hemos tenido charlas con los estudiantes donde se les refuerza la importancia de la matrícula de su profesión, por qué obtener esa matrícula, qué beneficios tiene, pero también cuál es el código. Entonces, desde los profesionales del área del derecho que acompañan al CODNIA, hemos abierto esos escenarios en nuestra Facultad de Ingeniería y periódicamente, cada vez que hay una promoción, ellos se acercan y nos dan toda esta conferencia. Y también hemos integrado esa cátedra que tienen de ética y la hemos llevado a nuestros docentes para que ellos primero se formen en toda esta cátedra y del código de ética que tienen los ingenieros, y luego estamos incentivando a que los estudiantes comiencen a participar también de ella. Entonces, con esto le estamos permitiendo que no solamente sea en un momento de la formación, porque la ética va desde el hogar, va desde la familia como núcleo de la sociedad. Entonces, desde allí fundamentamos los valores, que los reforzamos en la academia con los conocimientos, perfecto, pero trabajamos con los jóvenes y también tenemos escuelas para los padres. No los podemos dejar solos. Esto es un trabajo que para poder solidificar, para poder fundamentar, tiene que estar en alianza también con la familia. Entonces, para nosotros hacemos reuniones de padres, de familia, así como de pronto está en un colegio,
nosotros acá en la institución la hacemos para poder nosotros, desde los primeros semestres les presentamos, al de primer semestre le presentamos a los padres la institución donde están, cuál es todo su proceso de formación, y esto también no solamente para que ellos conozcan, tengan confianza en la institución, sino la apuesta que nosotros tenemos. Entonces, para mí, con esto que les he mencionado, la articulación, los estudios de pertinencia y el seguimiento y actualización permanente de nuestros egresados nos permiten en esa comunicación lograr que ellos vayan por el camino de la formación, de la transparencia y de un compromiso ético con el desarrollo del país. Muchas gracias, doctora Alejandra Mejía. Muy importante la aplicación práctica de todos estos principios de ética y valores a lo que hacemos en nuestros entornos, en nuestras ciudades, en nuestro día a día. Nosotros en la industria de hidrocarburos o la industria energética, como la vamos a llamar de ahora en adelante, tenemos un decir, que es la seguridad industrial y el medio ambiente no tiene atajos. Y eso quiere decir que cuando vamos a ejecutar una operación, ¿sí? Y decimos que sea en forma eficiente, que sea en forma efectiva, no hay ningún atajo para la seguridad industrial, no hay ningún atajo que impacte el medio ambiente y obviamente esa seguridad industrial impacta a los seres humanos. La ética de valores es aún más exigente. Es más exigente que la parte de seguridad industrial y medio ambiente. Porque no solamente no deben tomar atajos, sino que debemos poder sustentar ante cualquier persona que no se han tomado atajos. O sea, lo que hablábamos de tenemos que ser y parecer ser. Es algo que nos exija las instituciones, algo hoy en día que está plasmado en un estándar que sería muy importante para nosotros en la ingeniería, que es el ISO 37000, que va enfocado a la ética y valores de las instituciones, y es básicamente la importancia de la ética y valores en todo lo que hacemos. Al inicio hablábamos de la ética y valores en sostenibilidad, la ética y valores en la parte práctica, ética y valores en lo que hacemos en el día a día, pero es algo muy fundamental para los estudiantes y hay que enseñarles a ser muy formales en la parte de ética y valores. Cuando hacen sus cálculos, cuando el día de mañana manejen presupuestos, cuando el día de mañana manejen dineros, tienen que ser muy transparentes y muy estructurados. No solamente para lo que hacen sea supremamente claro para el equipo de trabajo que está involucrado en ese proyecto, sino para que lo puedan presentar ante cualquier persona. ¿Sí? Eso es algo que es muy importante para los estudiantes y eso da, digamos, la apertura a la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en las academias y para los estudiantes en particular, ¿sí? Que a veces se toma con mucha informalidad, por qué se toma la formación ética como de baja importancia? Y eso es algo que viene de hace mucho tiempo, ¿sí? Hay que decirlo. ¿Y cuáles son los retos que tenemos nosotros como instituciones para solucionar este reto de darle la importancia a la ética de valores a la ingeniería, darle la importancia a la ética de valores en las profesiones y para que eso lo lleven ellos en su mente y en su corazón cuando van a ser profesionales y cuando estén ejerciendo? Entonces, voy a cambiar un poco la dinámica. Entonces, siempre le doy la palabra a la doctora Molina. Vamos con el doctor Martínez, por favor. Entonces, cuéntanos qué tienes en mente al respecto, cómo podemos, digamos, fortalecer la importancia de ética y valores en las universidades, en los centros tecnológicos y técnicos y en nuestras profesiones en general. Ingeniero Luis, creo que aquí estamos en un punto neurálgico de la discusión que debe darse ahora y hay que tener en cuenta cosas que son muy importantes y que ya se han adelantado aquí en la mesa. La primera de ellas es la ética, es un tema difícil, ¿sí? Hay que realmente dejar de coger las cosas por los lados porque entonces no vamos a lograr transmitir ni conseguir lo que queremos. La ética es un tema difícil, pero muy difícil. Uno de los pensadores más importantes en este momento, que es Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, tiene una cosa, no vamos a profundizar en eso, pero él lo hace muy fácil y por eso nos sirve en este momento. Dice, el cerebro humano tiene dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el que usamos el 95, el 99% del tiempo para decidir cosas tan fáciles como tengo sed, me tomo el agua o no tengo, no me la tomo. Allí no hay ética.
es simplemente una decisión, tengo sed. Pero las decisiones éticas, en cambio, tanto las de la vida como las profesionales, son dadas por el sistema 2. Y el sistema 2 solo se encarga de cosas difíciles como hacer una integral, por ejemplo. ¿Sí? O hacer un diseño de una línea. O tomar una decisión ética. Nunca una decisión ética es tomada por el sistema 1, que es fácil, que decide rápidamente. No, el sistema 2 gasta muchísima energía, de la que nos comemos en el almuerzo y el desayuno, tratando de decidir qué hacer éticamente lo correcto. Por eso una decisión ética siempre será difícil, porque además nosotros tenemos algo que es el instinto de conservación y queremos hacer lo primero, pero para eso tenemos un momento, y piensa uno y decide bien. Entonces, lo primero es decir esto, tenemos que ser, claro, la ética es un tema difícil y hay que enseñarle al estudiante desde que llega, mire, hermano, ser ético es duro, es difícil, pero es lo correcto. Le va a gastar la mitad de su energía en la vida, pero esto es lo que debe hacer. Y con esto también me acompaña para un tema sobre la pregunta, y es, para nosotros también como formadores, como consejos, como profesores y directores de las organizaciones, también es más difícil de lo que estamos creyendo. Necesitamos asumir la profundidad de las cosas. Está bien la casuística para estudiar cosas, dar ejemplos, hacer cosas, pero la ética en realidad es una disciplina racional que tiene unos conceptos complejos, como son las leyes de la termodinámica también. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se gradúan en Colombia los ingenieros y nunca han oído un concepto como de lo más importante desarrollado por la humanidad, como es el imperativo categórico? ¿Qué es el imperativo categórico en nuestra profesión? Porque hay muchas formas de leerlo en distintas cosas, pero en nuestras formaciones técnicas y tecnológicas y profesionales, que un ingeniero, un técnico, un tecnólogo tiene la obligación de ejecutar su profesión diariamente, siendo un ejemplo para los demás técnicos, tecnólogos y profesionales. Y al ingeniero y al técnico y al tecnólogo hay que formarlo diciéndoles desde la primera clase, mire, usted tiene la obligación de ser un ejemplo cada vez que opera una planta, cada vez que hace un diseño. Su diseño tiene que ser un ejemplo para los demás. Y eso es tan obligatorio como cumplir, como que cumpla las heurísticas de diseño. Si nosotros renunciamos, por ejemplo, a herramientas que son complejas como esta, nos vamos a quedar en la misma discusión siempre. Yo le digo cuando hablo con los estudiantes, en una discusión de pan francés y salchichón y colombiana en la esquina y hablamos de, ¿sí? Necesitamos ser conscientes que la ética es difícil, tanto para el que estudia, tanto para nosotros desde nuestras estructuras de formación. Y finalmente, la ética tiene que ver con nuestra felicidad. Y me refiero, ayer se preguntaba a alguien en una de las conferencias, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué somos ingenieros agrónomos, civiles, químicos, petroleros? ¿Para qué? Mi respuesta difiere un poquito de la que oí ayer, porque yo estoy convencido, así uno no lo sepa cuando tiene 20 años, pero después todos sabemos que sí, uno estudia para ser feliz. Esa elección de estudio tiene sentido en la medida que me contribuye a mi felicidad. Y ser feliz no es fácil. El que cree que ser feliz es fácil, se va los fines de semana, todos los fines de semana a tomar y termina la vida en una infelicidad terrible, ¿cierto? Ser feliz es difícil, porque la felicidad está definitivamente amarrada con la ética, con el comportamiento ético de la persona. Nadie puede ser feliz diciendo, llegando a su casa y pensando, uy, qué bueno, hoy me robé no sé cuánta plata del erario público o de la organización que estoy. No, eso nadie es feliz, ¿cierto? Viven una intranquilidad, una infelicidad que se la transporta a sus hijos y que finalmente, como tú decías, Luis, revienta y acaba con todo. Entonces, la felicidad es difícil y está, ¿por qué es difícil? Pues porque está indisolublemente ligada al comportamiento ético y la ética siempre será una decisión compleja. La ética no viene predeterminada, no es porque mis papás fueron buenos, seguramente aquí muchos, todos tenemos
maravilla haber tenido unos papás fabulosos, pero hay gente, mucha gente allá afuera que le tocan unos papás barros, como decimos en Barranquilla. Ese es el que hablamos ahorita, que va a beber todos los fines de semana y se ve la plata del mercado. Esa persona que es criada en ese ambiente está condenado determinadamente a ser infeliz, a ser antiético. No, la ética es una decisión personal y difícil en cada momento. Y tampoco los que hemos tenido la suerte de tener buenos papás, entonces ya estamos determinados que somos éticos. No, uno es o no ético en cada decisión, en cada día, en cada momento. Y se le puede a uno gastar la vida y se le salen las ganas, pero eso es, ante la pregunta de cómo, para cerrar todo esto, era la pregunta que hacías, ¿cómo hacemos para que este nivel de ética y de éticamente nuestra formación y nuestro desempeño profesional en la sociedad sea mejor? Lo primero es seamos conscientes, ser ético es supremamente difícil, es una decisión permanente y eso le hace la dificultad. Y ante saber la dificultad que tiene, pero saber que no estamos predeterminados a no cumplirla, conociendo herramientas profundas que se han ido desarrollando en el tiempo, transmitiéndolas a los estudiantes y aplicándolas en nuestro desarrollo profesional, seguramente vamos a poder, seguramente que sí, porque si las personas no están determinadas a no ser éticos, las sociedades tampoco. Y si es cierto que tenemos un problema ético grandísimo en nuestra sociedad, nosotros no estamos predeterminados como esos mensajes que nos quieren enviar a veces de que estamos condenados a no ser éticos. No, señor. Nuestra sociedad está llamada a ser una sociedad ética y ejemplar, pero nos va a costar trabajo lograrlo y mantenerlo, pero es el llamado que tenemos que hacer para subir ese nivel de ética en Colombia. Muchas gracias, muy amable. Importante, muchos conceptos importantes. La parte de que como instituciones educativas de ingenierías, técnicas y tecnológicas tenemos que dar ejemplo, ¿sí?, a los que vienen, que son los estudiantes de las profesiones de ingeniería. Como gremios y asociaciones tenemos que dar ejemplo, ¿sí?, a nuestros asociados, a nuestros ingenieros, de ejemplo de ética y valores y de cómo nos comportamos. Y viene una parte fundamental que es la coherencia de ese ejemplo, de cómo estamos nosotros actuando y cómo somos coherentes con nuestra ética y valores. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces ahora vámonos a Cartagena con el doctor Alejandro Mejía, por favor. Gracias, doctor Levi. Con respecto a esta pregunta, también es compleja, ¿sí? Porque por mucho tiempo se considera, ¿no?, que la formación en ética son de esos escenarios del componente sociohumanístico, y tal vez si una persona, ¿sí?, no desde las directivas, no desde los docentes, pero tal vez el joven cuando ingresa a una facultad de tecnología, cuando ingresa a una facultad de ingeniería, él se focaliza en que va a desarrollar tecnología, en que va a tener un fuerte componente de ciencias básicas, y tal vez no le estamos dando la importancia desde nuestra formación en la media, en los colegios, para que él vea por qué el ciudadano, ¿sí?, tiene que tener un alto compromiso ético. Por eso cuando de pronto puede llegar a la institución hay un choque, ¿sí? De pronto en el escenario nuestro, donde nosotros desde el primer semestre les hablamos de todo ese compromiso ético que debe tener la persona y desde la formación integral. Entonces, partiendo de ahí, primero porque tal vez se le da mayor prioridad a la técnica, a la tecnología, a los avances, a las ciencias básicas, físicas, químicas, matemáticas, cálculos, pero los demás puede quedar de pronto en un segundo plano. Y eso hay que cambiarlo, y eso se tiene que hacer de manera gradual. El otro punto que es importante ahí es que falta articular, ¿sí?, ese rigor científico que se tiene, ese rigor tecnológico con el quehacer humano, a nuestra responsabilidad con los demás y con el mundo. Tal vez nos dedicamos mucho a fortalecer que las empresas deben ser competitivas, deben tener una muy buena productividad y generar una sostenibilidad en el tiempo.
pero tal vez cómo lo logramos, bajo qué criterios, bajo qué principios. Allí es que debemos entonces nosotros comenzar a trabajar, ¿sí? Cómo logramos articular ese quehacer científico y tecnológico con el quehacer humano. Es importante entonces un reto, que es educar a las personas, ¿sí? En el respeto a los demás, en el respeto a las diferencias, en el respeto a la vida, en el respeto al medio ambiente. Sí, por eso es que es la importancia de nosotros tener las cátedras de ambiente y desarrollo, donde podemos abordar esos temas, como también tenemos selectivas que trabajan en la resolución pacífica de conflictos, porque tenemos que buscar los escenarios, tenemos que propiciarlos para que el estudiante conozca la importancia de la ética dentro de su ejercicio de la formación. Pero en conversaciones con las direcciones de proyección social de nuestra institución y los diferentes acercamientos que ellos tienen con los gremios, con los empresarios, en esas conversaciones me resaltan, dicen: Alejandro, los empresarios sí necesitan que nuestros estudiantes tengan un muy buen nivel de su desarrollo de las competencias, ¿sí? Desde el quehacer, del saber hacer en un contexto. Pero también nos dicen: necesitamos ciudadanos con alto compromiso ético, con una alta responsabilidad en su quehacer, y que su accionar no solamente va a impactar a nuestra organización, ¿sí? Una falta en ejercicio de su labor puede generar una emergencia. Y si nos los ponemos en contexto de Cartagena, ¿cuáles son esas apuestas que tenemos? Tenemos el sector petroquímico plástico, tenemos el sector logístico portuario, tenemos el sector de reparaciones navales, agroindustria y turismo. Solamente mencionándole el primero, petroquímico plástico. El sector industrial que ustedes conocen como de Mamonal, que es un referente por la gran diversidad de industrias que se encuentran ubicadas allí. ¿Qué pasa si un egresado, un estudiante nuestro, en el ejercicio de desarrollo de una planta, no tiene en cuenta la medición de las variables de una manera adecuada? Ocurre un descuido. Es un actuar ético, un actuar responsable. Así como nos daba el ejemplo, doctor Luis, al inicio, con la plataforma, ¿sí?, de perforación de petróleo, así puede ocurrir en el escenario de nuestro entorno. La responsabilidad que tiene un operador de una planta, ¿sí?, donde puede ocurrir una emergencia de magnitudes que puede afectar a todo ese sector, ahí tiene que eso actuar. Tiene que tener claro lo que él haga, lo debe hacer bajo unos estándares ya establecidos, porque no solamente lo va a impactar a él, va a impactar a la organización, va a impactar a las demás empresas que están a su alrededor y a las comunidades que se pueden estar ahí. Entonces, si eso lo llevamos a los colegios, si lo llevamos a las universidades, va a comprender qué es la ética. No solamente los textos, ¿sí?, escolares, las publicaciones que podemos tener, las investigaciones, sino todo eso lo podemos transformar en unos casos prácticos que se traduzcan en el aula. Y esos casos prácticos, con visitas empresariales, con escenarios de práctica, ¿sí?, y con monitoreo de cómo se desempeña todo en las organizaciones, vamos a hacer que las personas cambien el chip, hagan un clic, que realmente la ética es para el desarrollo de la vida, es para el bienestar de las comunidades y, en cierto modo, lo decía el doctor Martínez, uno se forma para ser feliz. Entonces, educarse bajo principios éticos para ayudar a la comunidad, pero también para generar el país. Pues, muchísimas gracias, muy interesante, muy interesante. Bueno, vámonos ahora con la doctora Molina para terminar con esta pregunta, por favor, adelante. Claro que sí. Bueno, lo primero es decir que la pregunta, recordemos, es por qué se percibe un bajo nivel de importancia en la formación ética en Colombia. Y yo tengo que decir que no comparto esa reflexión. Yo creo que cada vez hay más y mejores esfuerzos por avanzar en el reconocimiento de la importancia de la reflexión ética en la formación integral de los individuos. Pero no se trata solo del aprendizaje de la norma, sino se trata del reconocimiento de que la ética se aprende y se interioriza en el hacer. Y eso me parece fundamental. Por supuesto que se trata de mejorar la capacidad de juicio de los profesionales, pero especialmente, y ese creo que es el principal reto en la formación ética,
es que las personas estén motivadas a actuar a la luz de estos principios, siempre desplegando una capacidad reflexiva. Es decir, que frente a un dilema puedan considerar la opción o las opciones o la opción más conveniente o pertinente con criterios que les permitan tomar esa decisión. Pienso que enseñar la ética desde la reflexión es fundamental. Pienso también que es importante que las personas no actúen por miedo a la sanción social o al castigo, ¿sí?, sino que interioricen esos principios, esos valores y puedan actuar en consecuencia, siempre pensando en el respeto a la dignidad humana, al bien común, al desarrollo social y económico de sus entornos. Esos me parecen que son los elementos fundamentales en esta reflexión. Dejaría allí señalando simplemente que definitivamente los esfuerzos que estamos haciendo desde diferentes entidades e instancias a nivel nacional, a nivel territorial, en relación con la ética o con el pensar la ética, me parece a mí, dan cuenta de que efectivamente la ética no tiene un bajo nivel de importancia, sino todo lo contrario. Cada vez más estamos pensando en cómo incorporar esto a los procesos de formación integral de los profesionales. Muchas gracias, doctora Molina. Muy importante. Creo que está claro lo que hablamos antes de la ética y los valores no tienen atajos. Y para que quede muy claro por qué no tienen atajos, hay que enseñarle a los estudiantes claramente cuáles son los criterios de ética y valores, que serán como una caja de herramientas en los cuales ellos pueden decidir sin la menor duda, ¿sí?, con la mente clara y diáfana, cómo tomar esas decisiones. Y si en algún momento entran en la duda, están las instituciones educativas, están los gremios y están los consejos profesionales para esas dudas. Por lo tanto, nosotros pues tenemos esa responsabilidad, además de toda nuestra parte técnica, de toda nuestra parte de soporte a todos esos gremios profesionales y de estudiantes que vienen a futuro a engrosar la parte de capacidad organizacional colombiana. Bueno, creo que voy a dar un breve resumen ya para terminar. Básicamente, iniciamos con la importancia de lo que es en nuestra profesión el ejercicio de ética y valores, cómo la ética y valores en la ingeniería tiene una responsabilidad ante nosotros, ante el mundo, ¿sí?, y hasta Colombia. Cómo vimos la ética y valores aplicada prácticamente en nuestra ingeniería, en lo que hacemos, cómo la ética y valores fundamenta la sostenibilidad en sus tres pilares, el humano, el ambiental y el económico, cómo la ética y valores da soporte para impactar ese entorno con base en nuestros fundamentos de ingeniería, y dábamos los ejemplos, cómo la ética y valores no tiene atajos, debe tener criterios muy claros, y cómo los entes educativos, tecnológicos, técnicos, universitarios, los gremios, ingeniería de petróleos, en nuestro caso, ingenieros químicos, los consejos profesionales, debemos ser ejemplo de ética y valores y debemos ser coherentes con esa ética y valores, porque tenemos una responsabilidad muy grande ante los jóvenes que vienen y ante el país actualmente. Entonces, muchas gracias a mis interlocutores, porque fue una charla muy productiva. Les agradezco nuevamente a COVNIA, a los consejos profesionales de ingeniería, todos los miembros de este congreso tan importante y tan relevante para nosotros como profesionales y como país. Muchas gracias nuevamente, doctor Rubén Darío, y gracias a todos mis interlocutores. Muy amables, gracias a todos. Feliz día para todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por participar en este conversatorio. Antes que se retiren, me gustaría que puntualmente podamos responder a dos preguntas que nos hicieron a través de la plataforma y una pregunta que tenemos aquí en el auditorio. Voy a comenzar por leer un comentario que nos hace en la plataforma Edwin Viveros, y nos dice que la ética es una asignatura tan importante que todas las universidades deberían tenerla por encima de incluso asignaturas propias concernientes a la carrera, que no debe ser la ética
una asignatura de relleno. Es un comentario que nos hace Edwin Viveros. La primera pregunta nos la hace Mauricio Castañeda y nos pregunta, ¿ustedes creen que implementar la práctica a los profesores de todas las asignaturas que enseñen casos concretos sobre la ética aplicada sería un aporte para los estudiantes? Implementar la práctica a los profesores de todas las asignaturas que enseñen casos concretos sobre la ética aplicada, ¿le aportaría a la formación de los estudiantes? ¿Me vas a decir la pregunta mía o cualquier? El que desee responderla y hacemos otra pregunta. Yo pienso que sin duda podría ayudar ampliamente a avanzar en la reflexión ética. Sin embargo, creo que el aprender y el interiorizar la ética es algo que debe ser transversal a todo el proceso de formación. Es decir, no solamente tener un programa de formación dedicado al propósito, en este caso a la presentación de casos y análisis de los mismos, sino que debe ser transversal. Esto es que siempre se debe estar hablando de ética a lo largo de la formación, en distintos espacios, a distintos niveles, porque como lo decía, la ética se aprende y se exterioriza en el hacer. Y en ese sentido me parece que debe estar presente siempre de manera constante en todo el mundo de la formación para el trabajo y de la formación profesional universitaria. Los estudiantes, cuando hablamos de la aplicación práctica, ¿sí?, de la ética y valores, una de las cosas, hablamos de la excelencia en nuestra ejecución como ingenieros. Y yo creo que eso debe ser digo a los estudiantes, que parte de su excelencia, de su ejecución en ingeniería, va ligada con la ética y valores. Y así como el médico que no aplica, ¿sí?, la excelencia en lo que hace, se le muere el paciente, un ingeniero, un estudiante que no sepa aplicar la excelencia, requiere poder y valores, puede causar muchísimos problemas, no solamente para él, sino para el sector. Esto es fundamentalmente importante que esos mensajes de excelencia en la ingeniería, fundamental en ética y valores, esté constantemente repetido a todos los estudiantes en todas las materias. Un currículo, para hacer ya pequeño aporte a la respuesta, creo que está ya la pregunta. Un currículo debe ser capaz, él mismo, cuando se analiza, de pasar, de soportar el examen ECO al currículo. No lo pasa, no está bien hecho. ¿Sí? No cumple las expectativas frente a la necesidad de nuestro país, de nuestra sociedad. Entonces, en el currículo, en el microcurrículo de la materia, debe estar inmerso necesariamente el componente de ético. Y si no pasa ese examen, el currículo, hay que corregir porque no está coherente a nuestra necesidad. Mi aporte con respecto a esa pregunta, el ideal es que se dé el accionar, que se dé la práctica desde cada asignatura. Y eso se puede hacer por instrumentos de evaluación, cuando se solicitan cualquier actividad evaluativa, no solamente un proyecto, no solamente en el ejercicio de trabajo de grado, no solamente para verificar las referencias adecuadas, ¿sí?, con respecto cuando se citan autores, sino también en todo el desempeño. Hay instrumentos de evaluación a lo largo del currículo, como lo decía la doctora Molina, debe ser transversal a lo largo del currículo, donde se puede evaluar realmente un quehacer, los valores, principios y la ética del ejercicio del estudiante en su labor académica. Entonces, sí es importante que se pueda materializar, pero no como un componente aislado. Debe estar inmerso dentro de los sílabos del proyecto docente y de la estructura como va a desarrollarse cada una de las clases. Entonces, allí es posible de esa forma lograr ir mejorando todos estos aprendizajes de la ética y su importancia que necesitamos. Más que el aprendizaje es que se viva, que se logre evidenciar. Y esto, por eso mi intervención al inicio era la apuesta de un observatorio de formación integral o de ética, donde empresarios y universidades podemos trabajar en casos prácticos para las instituciones y también poder resaltar con los consejos profesionales de ingeniería, ¿sí?, todo el ejercicio que venimos desarrollando. Muy bien, muchas gracias. Y para cerrar, vamos a
concede la palabra al presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química, el ingeniero Marcelo Rivero Rojas, para que por favor formule su pregunta a los panelistas. Buenos días, muchas gracias. ¿Me están oyendo bien? Voy a romper un poquito el protocolo y voy a terminar, creo, haciéndole una pregunta al moderador. Pero igualmente, pues, los aportes de otras personas serán válidos. Primero, recordemos autonomía universitaria. Segundo, cambio climático. Tercero, tenemos que estar despetrolizando el mundo y descarbonizando el mundo. De alguna manera eso es impacto de fin de nueva reflexión. ¿Esto a dónde me lleva? Hacer una pregunta o un comentario un poquito puede sonar duro, pero yo me pregunto a raíz de algo que dijo el ingeniero Acosta iniciando su presentación. Hay 12.000 ingenieros de petróleos en Colombia hoy día, el 50% desocupados, palabras textuales. Yo vengo del mundo universitario, sin embargo hago una pregunta que tiene que ver con decisiones éticas. Si hay una claridad en el cambio climático, en la disminución cada vez mayor de la dependencia del petróleo, el asunto de los plásticos de un solo uso, cuando muchos plásticos vienen vía química. Me pregunto, ¿ya se han reunido, piensan hacerlo como Consejo Profesional Petróleos, como Asociación de Petróleos, con el medio universitario? Por eso pero hay que decirle que parte de la función de los consejos es colaborar con las autoridades universitarias. Oiga, mire para dónde va el tema. Hay 6.000 desempleados. Estamos ante una situación donde cada vez menos petróleo, pero seguimos formando ingenieros de petróleo. Y seguramente sigue siendo por tradición y por cultura en Colombia. La palabra de petróleo suena todos los días, con billones de utilidades. La gente sigue pensando que no valdrá la pena o modificar el pensum de la carrera más hacia una ingeniería. Yo le digo un dato en otra intervención. Ingeniería energética, ingeniería combustible, no sé cómo llamarlo, pero la pregunta es entonces, ¿serán ustedes puesto consejo, gremio, acerquémonos al medio universitario? La situación es esa y va a seguir siendo cada vez más notable el reclamo de que menos petróleo, menos carbón, menos petróleo, menos gas. ¿Qué hacemos con los planes de estudio, tanto que están hoy día configurados para que ese estudiante termine una excelente carrera de ingeniería petróleo y la misma Ecopetrol estamos viendo? Ya se fue vía energías alternativas, los proyectos solares, y una cantidad de cosas. Esa es completamente la pregunta del comentario, porque en el fondo, repito, la universidad debe tener un pensamiento ético. Y a veces, lo digo por lo que conozco, en Colombia somos muy dados al statu quo y nos da miedo a veces eliminar la maestría o un tema de doctorado, un tema de pregrado, que como lo quitamos y ya hizo fama y es difícil retirar. En eso nos dan a ejemplo otros países que han visto momentos coyunturales de un área de la ingeniería y aparece o desaparece. O un pregrado lo convierte en un posgrado cuando no se necesita una gran formación. La ingeniería mecatrónica apareció en Estados Unidos, apareció en el momento en que era necesaria y no han vuelto a crear programas porque de repente ya, comillas, coparon la necesidad del país en ese campo. Pero aquí a veces el Pero muy bien. Voy a iniciar por el nuevo eslogan de ACIPET para contestar la pregunta. El nuevo eslogan de ACIPET es somos transformación energética sostenible y precisamente aduce a esa preocupación de la pregunta. Voy a dar un poco de contexto simplemente para fundamentar que los ingenieros de petróleos, los ingenieros de la industria de hidrocarburos, somos protagonistas de esta transición energética.
Voy a darles unos datos y cómo vamos a llegar hasta la parte académica para estructurar todo el tema en forma adecuada. Colombia en este momento contribuye al 0.3 de emisiones de dióxido de carbono del mundo. Se han trazado metas, que ahorita nuestros nuevos candidatos políticos están trazando metas de partir a la mitad ese 0.3. Pues sería 0.015 del mundo. Yo no creo que realmente pues, vayamos a lograr mover la aguja en esas emisiones de dióxido de carbono, pero son metas muy respetables. Pero ¿qué exige partir a la mitad de ese 0.3? Exige mirar muchas cosas en Colombia que pueden impactar en algún momento nuestra sostenibilidad. Les doy otro ejemplo. Colombia en ese momento emite 290 toneladas métricas de dióxido de carbono. De esas 90 toneladas métricas de dióxido de carbono anual, 90 vienen producidas por el sector de hidrocarburos. O sea que si nosotros básicamente apagamos totalmente el sector de hidrocarburos, es solamente un 30% de esas emisiones. No lo vamos a lograr. Ese es un mensaje claro de que las metas que tenemos que lograr como país y como líderes tienen que ser muy coherentes con la parte sostenible del país. Colombia, en su canasta energética en este momento, como estamos, es el punto de llegada de muchos países europeos. O sea, muchos países europeos tratan de llegar a nuestros marcadores de sostenibilidad y de emisiones en este momento. Entonces, el mensaje es, no estamos tan mal. Obviamente sí hay siempre oportunidades para mejorar, como industria y como país. Ahora, hay una preocupación a nivel mundial por las emisiones de dióxido de carbono. Hay una preocupación a nivel mundial por el calentamiento global. Eso es real y nos preocupa también. Pero hay que hacerlo en forma estructurada en Colombia. Por eso es la transformación energética sostenible. ¿Cómo es la transformación energética sostenible? No es el día de mañana cortar un tipo de energía para reemplazarlo por otro. No es el día de mañana decir, ya no existe industria de hidrocarburos porque lo vamos a reemplazar todo por energía solar o todo por energía eólica. Hay una transición, hay un proyecto, lo que habíamos hablado antes de los ingenieros. Todos tenemos un proyecto en mente. Eso debe hacerse en forma rigurosa para que el país, a medida que avance, vaya ocurriendo esa transformación energética sostenible en forma adecuada, en forma oportuna, no pasando de un medio de energía al otro, sino habiendo una coexistencia inicial y a medida que avanza en el tiempo, se van pasando a esas energías renovables que también hay que evaluarlas en su ciclo sostenible total, porque no todas todavía tienen la seguridad de que son sostenibles al 100%. Algunas tienen componentes de litio que van a tener que básicamente incrementar la minería de litio, que en algún momento va a ser más nociva que la propia industria de hidrocarburos. Entonces volvemos a un ciclo, ¿sí?, nocivo. Volviendo a la pregunta de transformación energética sostenible y la academia, por supuesto, eso es algo que nos preocupa a los gremios y estamos conversando precisamente con el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo cuáles son las cualificaciones de los ingenieros de petróleos en la actualidad y cuáles deberían ser para el futuro. Y pasamos a cambiar el término de hidrocarburos y petróleos a ser ingenieros energéticos, abrir el espectro, ¿sí?, para el entorno que tenemos en este momento. Tenemos un entorno muy vulnerable, muy incierto, lleno de riesgos y muy cambiante. Debemos preparar a los estudiantes para ese entorno que tenemos. Debemos preparar a los estudiantes para pensar, para ejecutar metódicamente, para mirar las cosas. Y hay algo muy fundamental para los estudiantes de hoy en día: ¿cómo asimilan ellos la información? Es fundamental. ¿Cómo son ellos científicos y cómo son ellos ingenieros de toda la información que está llegando? Desafortunadamente, hemos basado en dos extremos, en la educación o en los medios. En los medios cuando estábamos con los abuelos y hablaban a alguien que no conocía la información, decían, esa persona es un ignorante, porque no tenía toda la información y hablaba simplemente con un pedacito de información que tenía. Ahora pasamos al otro extremo. No es que sean ignorantes, no, es que tienen mucha información, pero desafortunadamente muchas veces la información que les llega es basura. Entonces hay que forjar a los estudiantes muy críticos en la información que están recibiendo, muy científicos,
muy ingenieros, muy técnicos, muy tecnólogos y muy éticos. Porque la transformación energética está acá, pero hay que ejecutarla en forma sostenible y muy seguramente esa ejecución de la transformación energética sostenible va a requerir un cambio en los pensum y los currículums de los estudiantes en toda la academia. Hay propuesta, empezamos a conversar, muy seguramente inicialmente vamos a hacer ese cambio con diplomados y posgrados, que es más fácil, es un posgrado en renovables, un posgrado en nanotecnología, un posgrado, pero el objetivo es, con el tiempo, poder tener apalancamiento en toda la academia, en el Ministerio de Educación y en el Gobierno Nacional, para poder cambiar esos pensiones y forjar ingenieros energéticos, ¿sí? Que estén listos para todos los tipos de energía que está necesitando el mundo en este momento y que puedan, digamos, así mismo ampliar su espectro. No solamente en el sector de hidrocarburos, sino en muchas otras áreas a nivel energético y a nivel de lo que requiere el país. Sí, entonces, esa es la respuesta, sí lo estamos haciendo, sí es una preocupación y es una excelente pregunta. Muchas gracias por hacerla. Bien, con esta pregunta que nos formuló el ingeniero Marcelo, ya cerramos el conversatorio. Muchas gracias al ingeniero Alejandro que nos acompañó desde Cartagena. Por supuesto, ustedes, la doctora Amanda, el doctor Luis Guillermo y el doctor David que nos acompañaron presencialmente en la mañana de hoy en este conversatorio. Muchas gracias nuevamente desde ACIPEC, desde el Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, desde su punto directivo y todos los asociados. Muchas gracias nuevamente a COMI, a todos los consejos profesionales de ingeniería, a nuestros colegas de CFIP, de CFIQ, al SENA, a Confenal con Universidad en Cartagena, a todos por todas las colaboraciones del día de hoy. Fue muy beneficioso el conversatorio que hemos tenido y por muchas lecciones aprendidas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y aprovecho también este momento para agradecerle a CIPET que se sumó también como aliado estratégico para la organización y realización de este Congreso Internacional de Ética. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a realizar un receso de 10 minutos para que por favor se tomen un tinto, estiren las piernas y exactamente a las 10 y 10 minutos estamos de vuelta con el conversatorio del estudio del caso de la prospectiva de la ética profesional, un aporte desde la ingeniería en el que tenemos representantes de México, Costa Rica y por supuesto también representantes de Colombia. A las 10 y 10 minutos de la mañana nos volvemos a encontrar.